vamos a ver a continuación algunos conceptos relacionados con la evaluación del dolor. ¿Cómo hacemos para ahondar más en el proceso doloroso y cómo a partir de esto podemos enfocar el tratamiento del mismo? Cuando nos referimos a la percepción del dolor, es fundamental entender que hay una vía de transmisión del dolor desde su generación como un estímulo nocivo en la periferia del organismo, la traducción de este estímulo en distintos impulsos químicos y eléctricos, su pasaje a través de la médula espinal y su llegada a la corteza cerebral. Cuando estos impulsos dolorosos llegan a la corteza cerebral, el paciente puede ser consciente de la experiencia dolorosa y expresarlo. Lo que nosotros vamos a medir es fundamentalmente la expresión del dolor por parte del paciente. El relato que el paciente hace de su experiencia dolorosa, de las características, de la interferencia con las actividades de la vida diaria, con su calidad de vida, son importantísimas para determinar la gravedad del cuadro y planificar el tratamiento. De hecho, cuando tenemos pacientes que tienen deterioro cognitivo o pacientes que tienen deterioro neurológico severo, pacientes demenciados que no pueden expresar adecuadamente su dolor, qué les duele, dónde les duele, la planificación del tratamiento se complica muchísimo. Así que es de vital importancia saber hacer una buena anamnesis del dolor y sobre todo confiar en lo que el paciente nos está relatando porque es el gol estándar de evaluación del dolor por cáncer. No tenemos estudios complementarios ni de imágenes ni de laboratorio que reemplacen este interrogatorio. De hecho, un fenómeno para tener en cuenta, en especial en dolor por cáncer, es que la intensidad del dolor no se correlaciona con la masa tumoral. Hay tumores muy voluminosos que pueden causar un dolor leve o ningún dolor y a la inversa tumores pequeños ubicados en sitios de muchísima aferencia dolorosa como es la médula espinal, raíces nerviosas, plexos, etcétera, que pueden generar un dolor muy intenso. Entonces no podemos guiarnos solamente por el volumen tumoral o la diseminación, sino que hay que confiar en lo que el paciente nos está relatando y tratar de interpretar la etiología más posible. Por lo tanto, podríamos afirmar, como dicen muchos autores, que dolor es aquello que el paciente dice, es aquello que el paciente dice que le duele. ¿Sí? No es lo que nosotros podemos interpretar desde nuestro lugar como profesionales de la salud. Obviamente que si notamos una discordancia entre la intensidad de dolor que el paciente relata o el nivel de actividad que puede realizar con ese dolor, indagaremos más a ver por qué este paciente está dando una intensidad tan alta a su dolor y no nos causa esa impresión, pero en principio tenemos que confiar en el relato que el paciente hace. Esto, como mencionaba anteriormente, sigue siendo el patrón de oro para la evaluación del dolor y se requiere entrenamiento y experiencia para hacer una evaluación acertada. El hecho de poder tener en cuenta los puntos que hemos visto hasta ahora y los que veremos después a la hora de evaluar un dolor, de conversar con el paciente, de tratar de pesquisar la etiología dolorosa, los distintos mecanismos y demás, son de mucha importancia. Hay que ganar experiencia clínica, es importante trabajar en equipo para poder hacer un aprendizaje mayor de los casos que nos toca ver. Algunas cuestiones generales que siempre se relevan a la hora de evaluar el dolor son la localización, la intensidad del mismo, cuáles son las características del dolor que nos pueden dar una idea a grosso modo de si estamos frente a un dolor de tipo neuropático o visceral. Algunos de los términos que usan los pacientes para describir el dolor pueden ser quemante, opresivo, punzante, parecido a electricidad o como descarga eléctrica,
terebrante, como una puñalada, etc. Realmente la terminología es muy amplia, pero cuando escuchamos el relato del paciente en general nos da una idea bastante acertada de qué tipo de dolor tiene y a partir de allí nosotros podemos inferir si se trata de un dolor neuropático o si se trata de un dolor nociceptivo, y al mismo tiempo si se trata de un dolor neuropático podemos hacer una distinción entre el daño de los distintos tipos de fibras. Después ahondaremos más en este tema. Otros ítems que es necesario preguntar al paciente es cuándo inició su dolor, cuánto tiempo hace que tiene este dolor presente, si ha habido una variación, si se ha ido incrementando ese dolor a lo largo del tiempo, si hay irradiación, hacia qué sitios, de qué manera, si la irradiación es más intensa que el dolor principal o no, los factores que empeoran el dolor y los factores que lo alivian. Esto es muy importante porque intervenciones no farmacológicas de modificación de las actividades del paciente nos pueden ayudar a lograr que tenga un mayor alivio al margen del tratamiento farmacológico y al mismo tiempo evitar los factores agravantes del dolor. Es importante evaluar la interferencia con las actividades de la vida diaria. Para esto hay distintas escalas, está el diario de dolor, etc. Hay muchas intervenciones que a veces son apropiadas y en otros casos los pacientes que tienen un gran deterioro necesitan recibir una evaluación más breve para poder rápidamente iniciar un tratamiento y recibir alivio. Hay pacientes que por estar doloridos no toleran evaluaciones muy prolongadas, lo mismo con otros síntomas, y esto es necesario tenerlo en cuenta sobre todo en la primera entrevista. Otro ítem fundamental es preguntar al paciente qué tratamientos recibió y cuál fue la respuesta a los mismos. En muchas ocasiones recibimos pacientes que nos relatan que tienen tratamiento con opioides, o algún colega nos comenta cuando nos deriva un paciente que el paciente tiene un dolor que es resistente a opioides, y cuando nosotros revisamos el caso vemos que en general ha recibido opioides débiles en combinaciones que quizá no fueron las más adecuadas. Entonces es bueno saber cuáles son los tratamientos que ya fueron probados y no fueron de utilidad, o cuáles pueden ser todavía útiles con alguna modificación de la posología o de la indicación general. Una de las herramientas más difundidas dentro de la evaluación del dolor es la escala visual análoga, que nos sirve para medir la intensidad del dolor entre la ausencia del dolor y el peor dolor imaginable. El paciente ubica dentro de una línea de 10 centímetros con una cruz o un punto el sitio donde considera que se ubica su dolor, y luego se mide con una regla milimetrada y el resultado se expresa en centímetros o en milímetros. Es una escala que tiene menor sesgo que otra porque no implica el uso de números, por eso es la que se utiliza en general para estudios de investigación, pero en la práctica clínica tiene menos practicidad que la escala numérica que vamos a ver a continuación. Esta es la escala numérica donde también en una línea de 10 centímetros está marcada del 0 al 10 con una diferencia de 1 centímetro entre cada punto, y el paciente tiene que localizar, ubicar su dolor entre nada de dolor y el peor dolor imaginable. El paciente lo puede señalar con una cruz o con un círculo, y en general esto tiene cierto sesgo porque en las consultas reiteradas el paciente suele recordar el número que indicó en la evaluación anterior, y esto puede llevar, por ejemplo, a cuestiones como que el paciente quiera agradar más durante la consulta y decir que nuestro tratamiento fue eficaz y dar una puntuación menor al dolor, o a la inversa, quizá reclamar más atención o algún tipo de intervención y decir que su dolor
está en un número de intensidad mayor que el que reportó la vez anterior, etc. Así que esta es una escala que tiene algún sesgo mayor que la escala visual análoga, pero en la práctica clínica es la que se utiliza mayormente por su practicidad. Inclusive se puede implementar de forma verbal, pidiéndole al paciente que nos exprese entre 0 y 10 dónde ubicaría la intensidad de su dolor, sin necesidad de que el paciente señale con un círculo en una línea. Luego tenemos la escala categórica, que es una herramienta que es útil en aquellos pacientes que no logran cuantificar el síntoma doloroso o algún otro síntoma que estemos evaluando. Esto en general se utiliza cuando el paciente o no comprende o está muy agotado o no puede concentrarse en cuantificar con la escala numérica o visual análoga el dolor. Entonces se le pregunta al paciente entre nada, poco, bastante o mucho dónde ubicaría, por ejemplo, el dolor o la disnea o algún otro síntoma, y luego se realiza una correlación entre la respuesta del paciente y un valor numérico. Desde ya que esta escala tiene más sesgo que las anteriores que hemos visto, es menos fidedigna, pero en determinadas situaciones puede ser de utilidad para lograr hacer una evaluación del dolor en relación a su intensidad. Existen otro tipo de escalas que son para aplicación en población pediátrica o en pacientes que no se pueden comunicar, como pueden ser los pacientes con demencia o los pacientes con intubación orotraqueal, etc. En este caso no vamos a profundizar en este tipo de escala, simplemente vamos a mencionar la escala de Wong-Baker o escala de las caritas, que es de mucha utilidad en pediatría, y en general los pacientes a partir de los 3 años pueden dar un buen reporte de la intensidad de su dolor con esta escala. Como les mencionaba, hay otras, pero no vamos a profundizar en esta charla sobre esas escalas. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante en lo que tiene que ver con la evaluación del dolor por cáncer. Cuando consideramos el dolor por cáncer tenemos que tener siempre presente, como ya mencionamos, que es un fenómeno multidimensional que involucra aspectos físicos, psíquicos, emocionales, espirituales, sociales. Entonces, hay algunos factores que pueden determinar que ese dolor sea de más difícil manejo en un paciente que en otro. Tiene que ver con algunas características que pueden ser del propio dolor y otras características que pueden ser del individuo. Entonces vamos a ver cuáles son esos factores. El dolor neuropático, el dolor irruptivo, el deterioro cognitivo, el distrés psicológico o espiritual, las estrategias disfuncionales de adaptación, o dicho de otra manera, afrontamiento químico, que básicamente es la historia del paciente de alcoholismo o adicción a drogas, los trastornos psicopatológicos previos como depresión, trastornos de pánico, esquizofrenia, trastorno de ansiedad, etc., la somatización y las dificultades con el efecto analgésico de los opioides, como pueden ser la falta de respuesta, la tolerancia al efecto analgésico de los opioides o la escalada de dosis, que vamos a ver en mayor profundidad en la clase de opioides. Pero es muy necesario tener en cuenta estos factores porque cada vez que estén presentes implican que el esfuerzo que tenga que hacer el equipo interdisciplinario para aliviar el dolor de ese paciente va a ser mayor que en otro caso si estos factores están presentes. Ahora vamos a hablar sobre dolor neuropático y dolor irruptivo. En este slide lo que quiero mencionar es que el deterioro cognitivo complica el tratamiento del dolor por varios motivos, pero los principales son que el paciente no puede relatar detalladamente y acertadamente la historia de su dolor, las características,
la irradiación, la respuesta a los tratamientos, todos los factores que acabamos de ver recién, con lo cual también se dificulta implementar una estrategia analgésica adecuada. Por otro lado, al paciente también le cuesta comprender las indicaciones, le puede costar comprender cómo tener que ir variando su tratamiento, etcétera, y esto también dificulta el efecto analgésico del plan que nosotros tracemos y además puede predisponer a toxicidad si se cometen errores, por ejemplo, con la medicación. El distrés psicológico o espiritual lo vamos a abordar más adelante, pero es necesario tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con la esfera emocional, psicológica y espiritual tiene una gran repercusión en el dolor por cáncer. Así como cuando una persona puede meditar, relajarse, escuchar música, rezar, etc., uno puede activar las vías inhibitorias descendentes a nivel de médula espinal y lograr una menor percepción de la experiencia dolorosa. Aquel paciente que esté angustiado, atemorizado, deprimido o irritado puede ver un aumento de la aferencia dolorosa y percibir el dolor como más intenso, aun cuando la situación física del paciente sea exactamente igual. Entonces, reconocer el distrés psicológico o espiritual como un factor agravante del dolor es muy importante. Se va a ver en otra clase el abordaje de esta situación. Las estrategias disfuncionales de adaptación pueden evaluarse de distintas maneras. Una de las herramientas más conocidas es el CAGE, que es un cuestionario de 4 preguntas para indagar alcoholismo o historia de alcoholismo, y también preguntas abiertas sobre el consumo de sustancias o el consumo de alcohol. Es importante tener una buena comunicación con el paciente y preguntar sobre todo este tipo de cuestiones con bastante tacto para que el paciente pueda sentirse cómodo y expresar lo que cómo es su historia, lo que le ocurre en relación a las sustancias y etcétera. Si nosotros no tenemos la delicadeza necesaria a la hora de preguntar, es posible que nos estemos perdiendo parte de los datos de la historia de ese paciente. En relación a lo que tiene que ver con la somatización, a veces ocurre que preguntando abiertamente al paciente si percibe más dolor cuando está enojado, deprimido o angustiado, el paciente claramente relata que sí, y nosotros podemos identificar rápidamente la presencia de somatización en ese caso. Hay otros casos que son mucho más complejos y que solamente podemos darnos cuenta de la presencia de somatización a lo largo de evaluaciones repetidas, falta de respuesta a los tratamientos, etc. Un concepto que fue acuñado por el doctor Russell Portenoy y Sebastiano Mercadante es el concepto de dolor por cáncer pobremente respondedor a opioides. Y cada vez que estén presentes estos factores, tenemos la posibilidad de que nuestro paciente tenga un dolor pobremente respondedor a opioides. Si bien son los analgésicos más potentes que existen y son los pilares del tratamiento del dolor por cáncer, ante la presencia de estos cuadros dolorosos, pues la respuesta puede ser menor y lo es también para el resto de los fármacos, pero la característica de los opioides son que alivian la mayor parte de los dolores por cáncer. Por lo tanto, cuando hablamos de dolor pobremente respondedor a opioides, estamos hablando de una situación grave desde el punto de vista sintomático. En el dolor neuropático lo que se produce es un procesamiento anormal de la información aferente en lo que es la vía de percepción y transmisión del dolor, y es el propio sistema encargado de informar el dolor el que está alterado. De allí también que los pacientes suelen reportar el dolor como sensaciones diferentes a la sensación dolorosa habitual o conocida por todos, y describen sensaciones como quemazón, descarga eléctrica, frío, disestesias, etcétera, que no siempre la identifican claramente con dolor.
Hay cambios anatómicos y neurofisiológicos en la transmisión de los impulsos dolorosos que pueden verse inclusive en estudios de tejidos, cómo se produce la afectación de, por ejemplo, la médula espinal en su asta dorsal en el ingreso de las aferencias dolorosas. Luego de que el dolor neuropático está presente durante un tiempo prolongado, se pueden producir activación de nociceptores y producir dolor aún sin que haya un estímulo doloroso concreto. Esto es lo que se llama alodinia, es decir, que un dolor neuropático presente durante un tiempo prolongado termina desencadenando la activación de los nociceptores como si realmente hubiera un daño en el tejido. Los nervios lesionados también pueden producir descargas rítmicas y tener una hiperexcitabilidad y actividad espontánea. De allí también que se puedan producir crisis dolorosas o paroxismos de dolor cuando hay presencia de dolor neuropático. Las causas pueden ser múltiples porque puede haber un daño directo del sistema nervioso de alguna estructura por infiltración del tumor, puede haber un síndrome paraneoplásico por el cual determinados anticuerpos atacan el sistema nervioso y generan el dolor neuropático. Puede ser secuela de una cirugía, como una lesión por miembro fantasma, por ejemplo, después de una amputación de miembro superior o inferior o posterior a una mastectomía, etc. Puede haber dolor neuropático como secuela de una radioterapia cuando se produce lesión de un plexo nervioso o por neuropatía por quimioterapia o extravasación de fármacos. El dolor neuropático suele ser de intensidad moderada a severa, con sensaciones anormales más que una sensación dolorosa en sí misma, y puede acompañarse de hipoestesia, hiperalgesia, alodinia o disestesias. La distribución del dolor es uno de los criterios para realizar diagnóstico de dolor neuropático. Debe cumplir una distribución anatómica metamérica, radicular o troncular. Ahora dijimos que el dolor neuropático es un factor que va a hacer que el dolor sea de más difícil manejo y nos preguntamos por qué es más dificultoso el manejo del dolor neuropático. En general, el dolor neuropático lo que muestra es una respuesta inferior a múltiples fármacos. Entre ellos se incluye una pobre respuesta a los opioides en comparación con otros cuadros dolorosos, y como mencionamos anteriormente, los analgésicos opioides son los principales fármacos analgésicos en dolor por cáncer y otros dolores severos. Entonces, una de nuestras principales herramientas terapéuticas queda fuera de juego y tenemos que empezar a pensar en fármacos adyuvantes, otros medicamentos que veremos en otra presentación, y a su vez es un dolor que a este tipo de fármacos también suele responder en menor medida que otros tipos de dolores. Generalmente hacen falta dosis más altas y al utilizar dosis más altas se tiende a producir una mayor toxicidad. Debemos mencionar que cada vez que uno planifica un esquema de analgesia, siempre está buscando el mejor balance entre toxicidad y analgesia, es decir, lograr un alivio adecuado, logrando que el paciente no tenga efectos adversos serios que limiten su calidad de vida y que nos lleven a discontinuar el tratamiento. Esto no significa que los opioides no sean de utilidad en el dolor neuropático. Este es un concepto de discusión por muchos autores. Algunos afirman que los opioides no deben indicarse para dolor neuropático. Otros autores dicen que sí y que hay que considerar situaciones especiales. La realidad es que el dolor neuropático puede responder a los opioides. Hay muchos trabajos que hablan de esto. Lo que es importante es seleccionar el fármaco adecuado y tener en cuenta que en general va a hacer falta utilizar dosis más altas de las habituales y que generalmente no van a ir solos, sino siempre acompañados de algún adyuvante específico para dolor neuropático. Esto lo vamos a ver más en extenso en la clase de adyuvantes analgésicos, pero
Como concepto general, ante un dolor neuropático, lo que vemos de escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud se altera un poco porque debemos sí o sí incorporar de entrada fármacos adyuvantes como pilar del tratamiento de este tipo de dolores. Ahora bien, algunas de las características que mencionábamos acerca del dolor neuropático pueden ser imitadas por otro tipo de dolores cuando están presentes por tiempo prolongado, porque se produce sensibilización central. Y la sensibilización central son estos cambios neuroanatómicos y fisiológicos que mencionábamos en las diapositivas anteriores. En esta imagen lo que pueden ver es en un modelo de dolor por cáncer en roedores, donde se inocula en una de las extremidades células tumorales, se deja que haya dolor presente durante un tiempo determinado y luego se analiza la médula espinal. Sobre el lado izquierdo pueden ver una mayor presencia de astrocitos y de proteínas encargadas de la percepción y transmisión del dolor, y esto genera sensibilización central y algunas de las características similares al dolor neuropático que describíamos anteriormente. ¿Qué significa esto? Que tanto el dolor óseo como el dolor visceral, cuando están presentes durante un tiempo determinado y generan sensibilización central, pueden imitar algunas de las características del dolor neuropático. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que justifica en gran medida el uso de algunos de los adyuvantes en el tratamiento del dolor por cáncer crónico, aun cuando en su etiología primaria el dolor no es neuropático. Otro de los conceptos importantes que tenemos que mencionar en relación a las manifestaciones del dolor son el dolor basal y el dolor irruptivo. El dolor basal o dolor persistente es aquel que está presente al menos durante 12 horas al día y puede durar hasta 24 horas. Para el paciente es claramente identificable, es el dolor que está produciendo una molestia continua y el deterioro de su calidad de vida. Y cuando nosotros lo evaluamos, sea con escala visual análoga, numérica u otra, le pedimos al paciente que haga un promedio de la intensidad de su dolor en las últimas 24 horas. Ahí nos vamos a estar refiriendo a lo que es dolor basal. Y el dolor irruptivo o episódico es un concepto diferente porque nos referimos a la exacerbación transitoria del dolor sobre una base de dolor persistente que está controlado o estable. Es decir, que nuestro paciente tiene su dolor basal controlado, pero a pesar de esto tiene un dolor irruptivo que surge en picos. Esta distinción es muy importante porque cambia la estrategia de analgesia que nosotros vamos a implementar. Si bien un paciente con un dolor basal no controlado puede tener exacerbaciones, esas exacerbaciones no se consideran dolor irruptivo, ¿sí? Son fenómenos de crisis dolorosas. Ahora bien, ¿qué características tiene el dolor irruptivo? Fundamentalmente es un dolor que surge de manera súbita, que alcanza una intensidad máxima en pocos minutos, tiene un promedio de duración de 30 minutos aproximadamente, se produce entre 4 y 6 episodios por día, suele tener una intensidad moderada a grave y en general hay un componente óseo en su origen. Es un dolor que puede tener un desencadenante específico y conocido o puede tener algún desencadenante que es imprevisible o no identificable. Aquí podemos ver una clasificación del dolor irruptivo en básicamente dos categorías, lo que puede ser dolor irruptivo incidental o espontáneo. El dolor irruptivo incidental tiene un desencadenante conocido que puede ser voluntario, como por ejemplo pararse, caminar, hablar, etc. Puede ser involuntario, como por ejemplo el toser, defecar, orinar, etc. Y el asociado a procedimientos como pueden ser punciones, curaciones, etc.
El dolor relacionado con los procedimientos en general se considera también dolor irruptivo. Por otro lado, el dolor irruptivo podría ser de tipo espontáneo, sin un desencadenante específico, y esto generalmente complica bastante más el tratamiento. Por suerte, el dolor espontáneo es el menos común dentro de los dolores irruptivos. Cuando nos referimos a la percepción del dolor, es fundamental entender que hay una vía de transmisión del dolor desde su generación como un estímulo nocivo en la periferia del organismo, la traducción de este estímulo en distintos impulsos químicos y eléctricos, su pasaje a través de la médula espinal y su llegada a la corteza cerebral. Cuando estos impulsos dolorosos llegan a la corteza cerebral, el paciente puede ser consciente de la experiencia dolorosa y expresarlo. Lo que nosotros vamos a medir es fundamentalmente la expresión del dolor por parte del paciente. El relato que el paciente hace de su experiencia dolorosa, de las características, de la interferencia con las actividades de la vida diaria, con su calidad de vida, son importantísimas para determinar la gravedad del cuadro y planificar el tratamiento. De hecho, cuando tenemos pacientes que tienen deterioro cognitivo o pacientes que tienen deterioro neurológico severo, o pacientes demenciados que no pueden expresar adecuadamente su dolor, qué les duele, dónde les duele, la planificación del tratamiento se complica muchísimo. Así que es de vital importancia saber hacer una buena anamnesis del dolor y sobre todo confiar en lo que el paciente nos está relatando, porque es el gol estándar de evaluación del dolor por cáncer. No tenemos estudios complementarios ni de imágenes ni de laboratorio que reemplacen este interrogatorio. De hecho, un fenómeno para tener en cuenta, en especial en dolor por cáncer, es que la intensidad del dolor no se correlaciona con la masa tumoral. Hay tumores muy voluminosos que pueden causar un dolor leve o ningún dolor, y a la inversa, tumores pequeños ubicados en sitios de muchísima aferencia dolorosa, como es la médula espinal, raíces nerviosas, plexos, etcétera, que pueden generar un dolor muy intenso. Entonces no podemos guiarnos solamente por el volumen tumoral o la diseminación. Ahora bien, es necesario también dejar en claro qué situaciones no se consideran dolor irruptivo. Esto es muy importante. Episodios dolorosos en ausencia de un dolor basal no se considera dolor irruptivo. Son cuadros que no son comunes, pero por ejemplo el dolor por neuralgia trigeminal clásico que se produce por accesos dolorosos no entraría dentro de esta categoría. Los episodios de dolor durante la titulación de opioides, es decir, el paciente todavía no tiene su dolor controlado, estamos buscando la mejor dosis analgésica para ese paciente y presenta entre las dosis crisis dolorosas. Todavía estamos en una situación de dolor basal no controlado y lo que debemos hacer es continuar titulando el opioide. Claramente los episodios dolorosos con dolor basal inadecuadamente controlado, y fundamental es tener en cuenta este concepto, que el dolor por falla de fin de dosis o esfumación de la respuesta no se considera dolor irruptivo. ¿Por qué menciono esto puntualmente? Porque anteriormente el dolor por falla de fin de dosis se consideró como dolor irruptivo, y en realidad es la reaparición del dolor basal por falta de una analgesia adecuada. Acá lo que uno tiene que hacer es mejorar el esquema de base para que el paciente llegue a la siguiente dosis con un alivio adecuado, no dar medicación para dolor irruptivo. Para resumir lo visto anteriormente, el algoritmo de Davis es muy interesante porque es sencillo, pero claramente descarta cuáles pacientes tienen dolor irruptivo y cuáles no. Lo primero que uno tiene que saber es si el paciente tiene dolor habitualmente, es decir, si hay un dolor basal.
Si el paciente no presenta habitualmente un dolor basal, obviamente no tiene dolor irruptivo. Ahora, si el paciente tiene un dolor basal, hay que preguntarse si está adecuadamente controlado. Si el dolor no está controlado, claramente no podemos hablar de dolor irruptivo. En cambio, si el dolor estuviera controlado y el paciente presenta crisis dolorosas, recién en ese caso podemos nosotros hablar de dolor irruptivo. Este es un algoritmo muy sencillo, pero muy reproducido en distintos textos y clases de dolor por cáncer porque permite distinguir claramente el concepto de que el dolor basal debe estar controlado para que podamos hablar de dolor irruptivo. Ahora bien, nuevamente, como nos preguntábamos con el dolor neuropático, tenemos que preguntarnos con el dolor irruptivo por qué dificulta el tratamiento del dolor por cáncer. ¿Cuál es la característica que hace que este dolor sea más difícil de controlar? Y básicamente el problema es que la analgesia basal que nosotros damos para controlar el dolor basal o persistente no alcanza para controlar los picos dolorosos. Si nosotros tuviéramos que subir la medicación a un nivel tal de que pudiera controlar esos episodios dolorosos, el paciente en el momento que tenga alivio del dolor, que no tenga la crisis dolorosa, va a estar sobremedicado y expuesto a efectos adversos, por ejemplo, de los opioides. Entonces, se hace muy dificultoso poder lograr con el esquema de medicación basal el control de los episodios dolorosos sin producirle toxicidad al paciente. Es decir, que si volvemos a repasar el concepto de balance entre toxicidad y analgesia, el dolor irruptivo nos lleva a tener en general un balance desfavorable entre toxicidad y analgesia. Por otro lado, la mayor parte de los fármacos que utilizamos para el control del dolor tienen un inicio de acción, un pico de acción entre 1 hora y 1 hora y media. Y como habíamos mencionado anteriormente, el dolor irruptivo tiene una duración en promedio de media hora. Es decir, que para cuando el fármaco hace el efecto pico, nuestro paciente ya no tiene más dolor y la medicación está actuando sin tener la oposición del dolor y esto también genera toxicidad. Para resolver esto hay que utilizar estrategias farmacológicas y no farmacológicas diferentes y lograr un alivio adecuado de ese dolor irruptivo. Esto es una de las cuestiones que impone una dificultad importante en el tratamiento del dolor y puede hacer que nuestro paciente presente un deterioro de su calidad de vida por el impacto del dolor a pesar de intervenciones intensivas en relación al tratamiento del dolor. El abordaje del dolor irruptivo debe ser multimodal. Si bien nosotros sabemos que va a ser fundamental contar con determinados fármacos como son los opioides de liberación ultra rápida, como puede ser el fentanilo bucal o sublingual para estas situaciones, hay otras estrategias que ayudan a controlar esto. Como mencionamos en un principio, la terapia oncológica que pueda modificar la carga tumoral y la afectación que la enfermedad produce sobre el paciente va a ser muy importante. Cada vez que nosotros podamos hacer remitir la enfermedad es probable también que logremos un mayor control del dolor, incluido el dolor irruptivo. Si bien es cierto que esto no siempre es así, no hay que descartar el tratamiento oncológico como parte del tratamiento del dolor irruptivo. Por otro lado, los elementos de ortopedia pueden hacer que aquellos pacientes que presentan metástasis óseas o con gran afectación de partes blandas y tejidos musculares tengan una movilidad y un desarrollo de sus actividades de la vida diaria con menor dolor. Esto es de especial importancia para aquellos pacientes que están en domicilio y que pueden contar con un elevador de inodoro, un andador, alguna silla de ruedas para hacer determinados traslados y entonces esto reduce
enormemente los episodios dolorosos porque uno se anticipa con un elemento que reduce la carga de peso o de movimiento sobre determinado hueso o articulación. La fisioquinesioterapia, la terapia ocupacional con las modificaciones del entorno del paciente, la adaptación de su mobiliario, la adaptación de las actividades laborales, recreativas o cualquier actividad significativa para el paciente, nos va a permitir que pueda desarrollarla evitando determinadas posiciones o movimientos que generen mayor dolor. También hay que considerar para este tipo de dolores la analgesia invasiva, como pueden ser los bloqueos, las colocaciones de bomba intratecal, neuroestimulador, etcétera, que se verán en una clase aparte y pueden ser una herramienta muy útil cuando uno tiene un dolor de difícil manejo como es el dolor irruptivo. No hay que olvidarse de la psicoterapia y del abordaje psicosocial. En general, como vimos anteriormente, dolor por cáncer tiene una muy estrecha relación con la esfera psicológica, emocional y espiritual. Si nosotros logramos reducir el estrés, reducir la ansiedad del paciente, darle estrategias para afrontar su enfermedad y demás, vamos a lograr que los factores que están influyendo sobre la percepción del dolor puedan reducirse y también obviamente la adherencia a los tratamientos, que es una cuestión muy importante y puede lograrse muchas veces a través de la psicoeducación. Por último, no quiero dejar de mencionar las terapias complementarias, que si bien es difícil decidir qué terapia va a ser beneficiosa para cada paciente, sí es importante saber que muchas de las terapias complementarias como el Reiki, el mindfulness, la meditación, etcétera, terminan generando algún tipo de alivio en pacientes determinados, y cuando contamos con un terapeuta que puede estar vinculado con nuestro equipo de salud, es muy útil tenerlas dentro de nuestro repertorio de tratamientos. Les presentamos ahora esta pequeña autoevaluación. Los dejo que lo lean con tranquilidad y luego lo respondemos en la siguiente diapositiva. Vamos a analizar las respuestas a estas afirmaciones. La primera es correcta, como ya habíamos mencionado, el dolor irruptivo es un dolor de inicio rápido, alta intensidad y corta duración, con un promedio de 30 minutos. Luego se menciona el caso de un paciente con un dolor basal no controlado, presente 14 horas al día, más picos dolorosos, de intensidad 10 en 10. Es cierto que este paciente presenta crisis dolorosas o puede presentar un componente incidente dentro de su dolor, pero no podemos hablar de dolor irruptivo al haber un dolor basal no controlado. En el punto C se menciona una paciente, Sara, que tiene falla de fin de dosis, y recuerden, esto es fundamental, la falla de fin de dosis no se considera dolor irruptivo porque la estrategia es francamente diferente. En el dolor irruptivo uno debe aplicar fármacos de rescate como pueden ser opioides de liberación ultra rápida, y en el dolor basal no controlado uno lo que debe hacer es ajustar el esquema de base para lograr mejor analgesia. Luego en el punto D se menciona que el dolor irruptivo puede ser espontáneo o provocado, esto es correcto. En el punto E se habla de que para hablar de dolor irruptivo debemos hablar de dolor basal controlado, y se pone un criterio bastante amplio, que es que el dolor debe estar presente menos de 12 horas al día. Tengan en cuenta que es un criterio relativamente arbitrario, que luego vamos a analizar en más profundidad, pero como criterio básico para hablar de dolor irruptivo debe haber menos de 12 horas de dolor basal al día.
Y por último, se menciona el dolor producido por la curación de un tumor ulcerado, que es un dolor asociado a un procedimiento y es correcto considerarlo dolor irruptivo. Con lo visto hasta aquí vamos a repasar lo siguiente, vamos a repetir este slide y recuerden que estamos hablando de factores que predicen que un dolor va a ser más complejo que otro. Y recuerden, no significa que no se puede controlar necesariamente, sino que va a implicar un mayor esfuerzo o una dificultad mayor para lograr un adecuado control del dolor. Hablamos de dolor neuropático, irruptivo, del deterioro cognitivo, el distrés psicológico o espiritual, las estrategias disfuncionales de adaptación, los trastornos psicopatológicos previos, la somatización y las dificultades en el manejo de los opioides. Ahora bien, todos estos factores se han tratado de incluir en determinadas herramientas para la evaluación del dolor y rápidamente determinar cuando estamos frente a un dolor de difícil manejo. Una de las herramientas primarias que se generó fue el sistema de estadificación de Edmonton, donde se estadificaba el dolor entre grado 1 o grado 2, dependiendo de alguna de las características que mencionábamos recién. Básicamente, el dolor neuropático, mixto o idiopático se consideraba como de tipo 2, es decir, más severo. El dolor incidente o no incidente, cuando el dolor es incidente se considera de grado 2, más difícil manejo. La somatización, los problemas psicológicos mayores, antecedentes de adicciones al alcoholismo, tolerancia y cualquiera de estos factores que esté presente determinaba el dolor como de tipo 2. Esta herramienta se utilizó durante un tiempo prolongado, pero algunas de las cuestiones como por ejemplo la tolerancia son difíciles de evaluar al inicio del tratamiento, por lo tanto se fueron quitando y modificando el esquema. Aquí podemos ver la revisión del sistema de estadificación de Edmonton, donde se quitó la tolerancia como uno de los puntos dentro del esquema y se utilizó también el concepto de estadificar el dolor en dos tipos. Una herramienta más reciente es el sistema de clasificación del dolor de Edmonton. Es una herramienta para clasificación del dolor por cáncer. Toma 5 ítems de todos los puntos anteriores que nosotros hemos visto: mecanismo del dolor, dolor incidente, distrés psicológico, conducta adictiva y la función cognitiva del paciente. Y utiliza un sistema similar al sistema TNM para la clasificación de los tumores. Ya hablamos del mecanismo del dolor, donde el dolor neuropático va a generar mayor dificultad para tratamiento del dolor. Ya hablamos del dolor incidente, dijimos que el dolor incidente genera una dificultad mayor para el tratamiento. Cuando hablamos de distrés psicológico, hay que tener en cuenta que dificulta el tratamiento porque el dolor por cáncer es un fenómeno multidimensional. Como dice la definición del dolor, es una experiencia sensorial y emocional, y cada vez que haya distrés psicológico va a haber una alteración en la percepción del dolor que en general aumenta la percepción de ese dolor. Y las estrategias de evaluación y abordaje de este ítem son bastante amplias y complejas. La presencia de conducta adictiva también trae problemas porque en general la personalidad adictiva del paciente hace que ante situaciones de estrés o situaciones de angustia el paciente tenga un mecanismo aprendido de resolución de esta problemática con el uso de fármacos o sustancias. Y tengan en cuenta que nosotros vamos a estar prescribiendo en general fármacos que tienen un potencial de abuso y puede haber una confusión entre lo que sea realmente dolor y el paciente requiera mayor dosis de analgésico, dosis de rescate, o cuando mi paciente lo está utilizando para aliviar una angustia o una ansiedad. Entonces esto complejiza bastante
el tratamiento del dolor y puede llevar a que el paciente tenga toxicidad por los fármacos. Finalmente, la función cognitiva trae problemas por varios motivos, pero uno de los primeros es que el paciente no puede relatar detalladamente la historia de su dolor, las características. Entonces esto nos va a llevar a que nosotros tengamos dificultades para interpretar la problemática del paciente y definir el tratamiento. Esto es lo que en general se menciona en esta herramienta. Yo en lo personal agrego que además se suma la dificultad del paciente para comprender el plan terapéutico y tener una adherencia a las indicaciones de nuestro equipo. Es decir, que el deterioro cognitivo genera por un lado dificultades para evaluar el dolor y también dificultades para tratarlo. La forma de expresar el resultado del sistema de clasificación del dolor de Edmonton es la que ven ustedes en esta diapositiva, donde se va clasificando cada uno de los ítems y se arma una composición con todos los puntos que se evaluaron. Como veíamos en la presentación de generalidades sobre cuidados paliativos, los cuidados paliativos son un abordaje holístico que considera a la persona como un todo, evaluando factores psicológicos, psicosociales, espirituales, físicos. Y cuando hablamos de dolor total o sufrimiento existencial, tratamos de resumir todos aquellos factores que producen sufrimiento y deterioro de la calidad de vida del paciente. Desde ya el dolor físico es uno de los síntomas que más preocupan, asustan y deterioran la calidad de vida del paciente, pero es necesario recordar siempre que van de la mano de factores socioculturales, cognitivos, psicológicos, espirituales, etc. No es lo mismo en nuestra sociedad enfermar de cáncer que de VIH-Sida, que tener lepra, sífilis o cualquier otra patología. Cada una implica un estigma, implica un concepto, un constructo desde el punto de vista cultural y social que implica un sufrimiento diferente para el paciente. La interpretación que el paciente haga de su enfermedad desde el punto de vista cognitivo va a cambiar el sufrimiento que este paciente tenga, la forma en que afronte su patología, las cuestiones espirituales que cuando son profundas y bien arraigadas y nuestro paciente encuentra soporte dentro de su espiritualidad, logra afrontar mejor la enfermedad, y cuando hay algún tipo de crisis o malestar desde ese punto de vista, el sufrimiento empeora. Todo esto es necesario tenerlo en cuenta para recordar que hablar de dolor por cáncer no es simplemente hablar de daño de tejido y fármacos que lo van a tratar, sino de un fenómeno mucho más complejo y que requiere la intervención de un equipo interdisciplinario y dedicado a tratar a este tipo de pacientes. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que les mencionaba en el slide anterior. Ella es María, una paciente de 68 años que ha sido operada recientemente por un cáncer de esófago con una cirugía teóricamente curativa, y tomamos contacto con ella porque la enfermera nos menciona que está con dolor severo. El dolor estaba relacionado con la colocación de tubos de drenaje pleural bilateral que dejaron un dolor secuelar, pero además encontramos una paciente desnutrida o con caquexia, de acuerdo a cómo uno la interprete, con una internación prolongada que generaba un impacto psicológico enorme, el dolor que podía considerarse de tipo posquirúrgico, comorbilidades que eran EPOC y tos crónica, alteración de la imagen corporal, dado que se le había producido una fístula esófago cervical y además del adelgazamiento. Entonces la paciente tosía de manera persistente y eliminaba secreciones por esa fístula. Esto le generaba un gran malestar. Ella tapaba esa fístula con gasas, pero
le daba vergüenza por un lado su situación y por otro lado al marido le daba mucha impresión poder estar en la habitación con ella para cuidarla. Había temor y ansiedad porque el resultado de esta cirugía que acababa de cursar parecía no ser un resultado positivo por cómo ella evaluaba su estado, y además estaba postrada con edemas periféricos, etcétera. O sea que tenemos una paciente que estrictamente tenía un dolor de tipo posquirúrgico asociado al cáncer, dado que la cirugía que se le había realizado era una cirugía de tipo oncológica, pero además teníamos una paciente con un gran sufrimiento existencial por su situación, por temor en relación al pronóstico, por el aislamiento que tenía en relación a su familia. Entonces empezamos a realizar algunas intervenciones, medicar el dolor en función de la intensidad que tenía, que era un dolor severo, se la medicó con morfina. Agregamos algunas intervenciones junto con el equipo de enfermería que fueron colocar una bolsa de ileostomía en la fístula, que es la bolsa que ustedes pueden ver acá en la parte torácica anterior. La gente de enfermería le colocó la vía de alimentación parenteral con unos ganchitos del pelo, armándole un peinado y demás, y la paciente empezó a mejorar. Hicimos intervenciones con su familia, ya no se sentía físicamente tan impactada, ya no se sentía tan aislada porque pudimos mejorar las visitas, y la paciente se fue de alta con cuidados paliativos domiciliarios, y finalmente, dado que la evolución fue buena, la paciente directamente fue dada de alta del servicio de cuidados paliativos. Esto también es importante para recordar que los cuidados paliativos no solamente se reservan para la etapa final de una enfermedad, sino que durante los tratamientos oncológicos que producen comorbilidades, las intervenciones paliativas pueden ser de gran utilidad para que el paciente pueda cumplir su tratamiento en tiempo y forma. Es decir, que logramos que los pacientes puedan tolerar mejor su tratamiento y lograr mejores resultados. Vamos a hacer ahora este breve ejercicio de autoevaluación. Les pido que lean estos dos casos y consideren cuál de los dos va a requerir un abordaje más complejo para el tratamiento de su dolor por cáncer, o dicho de otra manera, cuál de los dos pacientes tiene un dolor más complejo, de más difícil manejo. Bueno, de acuerdo al sistema de clasificación del dolor por cáncer de Edmonton, el caso B, el de Javier, es un caso de un paciente con un dolor más complejo, un dolor de más difícil manejo. Es un paciente que tiene un componente neuropático, incidente y antecedentes de alcoholismo. Recuerden que esta es una de las herramientas de evaluación, pero independientemente de la herramienta que utilicen, lo importante es considerar al dolor como un fenómeno multidimensional. De allí parten todas estas herramientas y el sentido que tienen.